¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Los saludo con el gusto de siempre. Soy José Luna Méndez. Acompáñame con este resumen que realizamos después de la mañanera, ya que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya terminado con esta información que realiza desde Palacio Nacional. Bueno, nosotros vamos a llevarte de la mano de un servidor todo lo que sucedió, lo más importante y relevante de este miércoles 23 de agosto. Y antes de iniciar, el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el caso de la mina El Pinabete. Así es, hoy se anunció que se busca crear un tajo y un muro para que de esta manera se pueda disminuir los niveles de agua allá en la mina en Coahuila, donde permanecen después de 21 días 10 mineros atrapados, y es ahí donde trabajan las autoridades para poder rescatar a estos mineros que lamentablemente continúan ahí atrapados y que la esperanza de vida es ya alentador. Bueno, para iniciar con este resumen informativo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren de lo mejor, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales y también interactuando en nuestra caja de comentarios. Así que arrancamos con el primer tema de esta mañanera en este miércoles 23 de agosto. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay falta de información o de mala fe por parte de la oposición al señalar que lo que se presentó o lo que presentó el subsecretario Alejandro Encinas con el llamado carpetazo que se le dio en el caso Ayotzinapa, a lo cual señaló que nadie merece ser ultimado, mientras los 43 jóvenes normalistas lo calificó como un crimen masivo. En ese sentido, el mandatario precisó que va a haber tiempo para conocer el informe del caso Ayotzinapa. Además, hizo un llamado contundente a Jesús Murillo Caram a que diga la verdad y quién le dio la orden de la llamada verdad histórica. Veamos lo que sucedió esta mañana desde Palacio Nacional. Para conocer el informe, sostengo que todavía no se ha leído el informe, que incluso por eso vamos a pedirle de nuevo a Alejandro Encinas que se dé a conocer el informe, los anexos, de manera sencilla, pedagógica, para entender bien lo que sucedió, el contexto, los dos momentos, porque primero es la detención en Iguala y la desaparición y lamentablemente del asesinato de los jóvenes. Y participan policías, como se menciona en el informe, autoridades municipales, estatales, federales. Es una acción concertada y se logró con la investigación reconstruir los hechos. Por eso es falta de información o mala fe decir que es lo mismo que se presentó cuando se dio el carpetazo al asunto. Entonces, esa es una primera
etapa, un hecho lamentable, porque nadie merece ser ultimado, asesinado, y menos por autoridades. Imagínense, 43 jóvenes es un crimen masivo. Y luego, lo segundo, que es también grave, en vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad. Inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Y ellos lo sabían, los que participaron en este montaje. Y como lo mencioné ayer, antier, el mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Cerón, de acuerdo a la versión pública. Así de claro y preciso el presidente. No se va a ocultar nada en relación al caso de los 43 de Ayotzinapa y el llamado que hoy hace en relación a Jesús Murillo Caram, quien fuera fiscal en el periodo de Enrique Peña Nieto, es en decir la verdad de quién le dio la orden para revelar toda esta falsa información en relación a la llamada verdad histórica. Un pase de salida para liberar su conciencia en referencia a este masacre lamentable que conmovió a todo el mundo, la desaparición de estos 43 jóvenes que seguramente ya quedó marcada como una de las noticias y uno de los casos más impactantes a nivel nacional, y que por cierto el presidente igual lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en lugar o en vez de castigar a los responsables, se puso a ocultar y también a manipular la verdad en el caso Ayotzinapa. Le vuelvo a decir, él tiene el firme propósito de esclarecer y dar con los responsables, porque de eso se trata la justicia y el compromiso que hizo con los padres de familia, los cuales desde hace 7 años piden justicia para estos jóvenes que lamentablemente fueron exterminados por estos malhechores, por estos funcionarios que intentaron vender una verdad que al día de hoy el pueblo de México no se las compró. Y también alguien que aún sigue prófugo de la justicia es Tomás Cerón, quien igual ocultó y estuvo atrás de esta mala información en relación a los jóvenes de Ayotzinapa, quien se encuentra en Israel, y por eso hoy también el presidente hizo un llamado al gobierno del Medio Oriente para que dejen de proteger a este tipo de delincuentes de cuello blanco, porque tiene que ajustar cuentas con la justicia mexicana. Así que el llamado es también para el gobierno de Israel,
para que deje de proteger a este delincuente, porque la justicia mexicana llegará tarde o temprano. Cambiando de tema, sobre la mayoría de la cobertura mediática que se hizo en su momento sobre la denominada verdad histórica en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un periodismo vergonzoso a lo realizado por diversos medios de comunicación, los cuales, les dijo, deberían ofrecer disculpas por lo difundido, ya que hubo deshonestidad intelectual entre la verdad histórica y lo que dio a conocer Alejandro Encinas sobre el caso, principalmente aquellos que se hacen llamar líderes de opinión en México, como son Sergio Aguayo, Denise Dresser, Jesús Silva, Carmen Aristegui, al igual que Ciro Gómez Leiva, y más medios y comunicadores que predicaron con una verdad falsa. Así que escuchemos lo que se dijo durante esta mañanera. Ve uno los medios de información, los articulistas, columnistas, y dice uno, qué bajo habíamos caído, cuánta inmoralidad, cuánta deshonestidad intelectual, por decirlo menos. Esto que vemos en el reportaje último, y además es para los jóvenes que estudian comunicación social, que estudian periodismo, es cosa de ver las portadas, como se plantea aquí, de los medios de información, de los periódicos, al día siguiente de que Murillo Karam da a conocer la llamada verdad histórica. ¿No tendrán por ahí periódicos entonces? Muy distinto a lo que dieron a conocer antier o al día siguiente de que se da a conocer este informe. Lo opuesto. Un periodismo vergonzoso. Por eso no importa que sigan los ataques, las calumnias, porque están mostrando el cobre, está saliendo a flote, está emergiendo. Pues lo abominable. En este caso y en otros, sin duda, esto es lo que mejor demuestra el estado decadente en que estaba el sistema político mexicano. Por eso hay que continuar con el debate. Es bueno que salga todo. Y por tu pregunta, los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen. Periodismo vergonzoso es el que se expuso en aquellos tiempos cuando los medios tradicionalistas pregonaban con esta verdad histórica que en su momento reveló el gobierno de Enrique Peña Nieto en relación
al caso Ayotzinapa, misma información se pregonó en el extranjero, dando a conocer que el gobierno estaba haciendo bien las cosas. Sin embargo, esto no era así. Al contrario, solamente se utilizó esta información a conveniencia para intentar calmar las aguas, porque en ese entonces los padres exigían y señalaban que todo se trataba de un crimen de Estado, y por ello los medios masivos, esos medios que hoy en día le atacan al gobierno de la Cuarta Transformación, esos medios que defendieron esa información, son aquellos quienes recibieron órdenes por el propio gobierno para que callaran y no investigaran más allá de lo que ellos difundieran. Así es, la investigación de los desaparecidos de estos jóvenes estuvo plagada de mentiras, simulaciones y espionajes desde antes de cometerse esta desaparición forzada, y también continuó después de los hechos, y es ahí donde juegan el papel descaradamente los medios que hoy en día no dicen nada en relación a estas nuevas revelaciones en torno al caso Ayotzinapa. Y un claro ejemplo es Ciro Gómez Leiva, quien fue cuestionado por poner en tela de juicio el actuar de los jóvenes allá en el año 2014. Sin embargo, hoy en día, este líder de opinión en México le da vueltas al asunto y no acepta las investigaciones que realiza hoy en día esa Comisión de la Verdad, que lo único que busca es paz y justicia y dar con los responsables hasta las últimas consecuencias. Lamentable lo que pasa, lamentable lo que sucedió con estos medios de comunicación, los cuales hasta el momento no han ofrecido una disculpa pública por malinformar, por intentar manipular a la propia población en este masacre, que si bien le había dicho a usted, ya quedó marcado en la historia de nuestro país. Continuando con la información, en un tercer tema de esta mañanera, de cara a las elecciones en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los candidatos deben de dejar de maltratar a los mexicanos inmigrantes mismos. No merecen recibir votos de los mexicanos, sea el partido que sea. A su vez, AMLO hizo un llamado a no votar en Estados Unidos por aquellos candidatos racistas, clasistas, para que aprendan a respetar. A su vez, reiteró que no es amenaza ni advertencia, pero va a seguir atento con el actuar de los candidatos en Estados Unidos, esto en cara a las elecciones que se avecinan. Veamos lo que sucedió. De que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Y como suele pasar en todo el mundo, en víspera de las elecciones hay excesos, se desbordan las pasiones. Pero nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos, a los paisanos. Ya lo dijimos, aprovecho para recordarlo, quien maltrate a los mexicanos, y diría a los migrantes en Estados Unidos, no merece recibir voto de mexicanos, ni de latinoamericanos, porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre.
y hay algunos legisladores, y lo peor, de origen latinoamericano, que son los más nefastos por su rechazo a migrantes. Se les olvida cómo llegaron ellos a esa gran nación, sus padres. Se vuelven muy renegados. Y eso sí, con todo respeto, ¿no? Sean del partido que sean, es un llamado también como una simple opinión, porque somos libres, pero no se debe de votar por candidatos racistas, clasistas, xenofóbicos, ni por candidatos ni por partidos. Que aprendan a respetar, porque cómo quieren voto si están insultando, si están maltratando a los migrantes. Trátese de candidatos a legisladores o candidatos a gobernadores. Usted, amigo mexicano que ahora cuenta con la doble nacionalidad, le hago esa pregunta. ¿Por qué votaría por aquel político estadounidense que lo único que ha hecho es denigrar a los mexicanos, a los migrantes, sin importar su origen, porque ellos también llegaron al país de las oportunidades con la misma situación? Sin embargo, sacan raja política para obtener votos. Lamentable lo que sucede en esas prácticas en Estados Unidos. ¿Por qué? Y como lo cuestiona el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué apoyar a ese tipo de políticos que lo que hacen es maltratar a los migrantes en lugar de apoyarlos con visas de trabajo, con el tema de una reforma migratoria que les permita tener una estabilidad en los Estados Unidos? Sin embargo, no es así. Al contrario, sacan raja política, intentan aprovecharse de la situación para obtener votos. ¿Por qué usted apoyaría a ese tipo de políticos? Y es que a sabiendas de que en Estados Unidos hay 36.6 millones de mexicanos, de acuerdo con un informe de Pew Research Center, en las últimas elecciones del 2020, quien reveló esta información, los mexicanos influyen mucho en las elecciones de los Estados Unidos. Y para este fin de año, para noviembre, para ser exactos, habrá elecciones en diferentes estados, y es ahí cuando esos políticos buscarán obtener un cargo público. Sin embargo, las declaraciones que hace el presidente a que no se dejen manipular y no se dejen llevar por aquellos que buscan aprovecharse de la situación migratoria de muchos, de cientos de mexicanos y latinos que hoy en día buscan establecerse en una nueva patria. Así que el llamado que hace el presidente no es a saco roto, al contrario, es para que analice, para que tome en cuenta para quién otorgará usted el voto si tiene la oportunidad ya de ejercerlo en estas próximas elecciones. Y es que un claro ejemplo es como el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien busca una reelección y quien se ha lanzado
fuertes críticas hacia México, hacia los migrantes, por el tema de buscar reforzar la reforma migratoria y frenar de una u otra manera, sí, a los migrantes que buscan cruzar y pisar este suelo de los Estados Unidos. Por ello, fuentes cercanas y también compañeros y paisanos que radican en Texas han dado a conocer que, derivado a estas declaraciones que hizo el actual gobernador de Texas, las redadas se han desatado en los últimos días. Esas políticas que aplica ese tipo de personas por intentar obtener votos porque quiere volver a gobernar Gregor Abbott. Así la situación en Texas, lamentable, y es un claro ejemplo de que cómo este político detesta a los migrantes y busca sacar raja política para seguir obteniendo un cargo público. Ojalá y que ese llamado que hace Andrés Manuel López Obrador abra la mente, el panorama de aquellos paisanos que ya tienen la nacionalidad en Estados Unidos y tienen la oportunidad de elegir e influir en las decisiones en el país de las barras y las estrellas. Continuamos ya para concluir con este resumen y esa crítica de la mañanera. Un periodista asistente a la mañanera reveló que ahora el Instituto Nacional Electoral está actuando de mala fe al multar a aquellos comunicadores que critican sus publicaciones, a lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó que el instituto se está extralimitando, ya que se está convirtiendo en el Instituto de la Censura. A su vez envió su solidaridad con el periodista sancionado por el propio INE. Escuchemos lo que dijo el presidente. Pues que es extralimitarse, no le corresponde al INE multar a un periodista. Es un exceso. Ya se están convirtiendo en el Instituto de la Censura. Y un abrazo y mi solidaridad con don Eric, que es un extraordinario periodista, y a muchos otros, y que si se necesita cooperar para pagar la multa, yo ayudo. Ahorita no tengo nada aquí, pero buscaría yo de mis ahorros, le pediría yo a Beatriz que me adelantara el domingo. Pero un saludo a don Eric. Y están muy obnubilados, fuera de sí, muy molestos. Es por lo mismo. ¿Qué les puede preocupar? Un Twitter, un mensaje. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo tengo el primer lugar a nivel nacional en ataques y no pasa nada. Así es, a estos extremos está llegando el Instituto Nacional Electoral junto con sus coordinadores, los cuales ahora buscan sancionar a aquellos comunicadores y periodistas
que critican al propio instituto y también a aquellos políticos que están enmanados, porque ya no les queda de otra, ya no saben cómo defenderse, ya no les queda mucho más que el propio INE, el cual se encuentra secuestrado por estos partidos políticos que de una u otra manera buscan que no se implemente una democracia verdadera en nuestro país. Eric Gutiérrez, sí, director de Sin Línea, es el periodista multado por el propio INE solo por criticar un tuit de la diputada Andrea Chávez del partido PRD, quien escribió lo siguiente, y tómelo en cuenta y escúchelo muy bien. La diputada federal escribió lo siguiente: después de que una diputada federal del PRD acudiera a decir en la comparecencia de la Secretaría de la Cultura que el fondo de la Secretaría de la Cultura no debe de dedicarse a la cultura, aunque usted no lo crea. Así de estúpido ese comentario que hace una diputada federal, a lo cual el periodista le escribió lo siguiente: les aterra tener un pueblo inculto. Esto le valió una multa. Lamentable lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral y ahora con estos temas, como lo dice el presidente, que no le corresponden multar solamente por hacer críticas. Imagínense, si todos nos empezáramos a multar por lo que decimos en las redes sociales, verdaderamente es algo aterrador lo que hace el Instituto Nacional Electoral, que ya no sabe cómo sacar raja política. Le digo, la oposición ya no sabe qué hacer para que cada vez flote más. Hablamos que ya les está llegando la hora para que el Instituto Electoral deje de existir con una reforma electoral que impulsa Andrés Manuel López Obrador, y es ahí la molestia de los consejeros. Sí, porque les va a quitar lo único que tienen, sus puestos públicos que han perdurado por años, por décadas, y lo único que han hecho es obstaculizar la democracia en nuestro querido México. Así las cosas, lamentable lo que sucede. Ahora resulta que el INE pues ya se pone a multar a aquellos que van en contra de sus opiniones. Bueno, por mi parte ha sido todo, esperando que se encuentre de lo mejor en este miércoles 23 de agosto desde los estudios centrales de Sin Puntos ni Cómo se Informa, hoy en ausencia de nuestro compañero Carlos Hernández. Gracias, y recuerde usted que la verdad siempre sale a la luz, pese a quien le pese. Hasta la próxima. Suscríbete y dale like.